Hola amigos, amigas del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día viernes que van ustedes a estar viendo en algún momento del día en que quizás ya se haya resuelto o se esté resolviendo el tema del 10% en el Senado o no, o lo están viendo temprano y todavía no se sabe. Como sea, bueno, es este viernes en que ustedes ven esto, que se resuelve este asunto en el Senado, y ya hablaremos de eso en su momento, en un rato más. Pero por ahora voy a empezar con una frasecita que se usó tupido y parejo en los meses anteriores, octubre, noviembre del año pasado, diciembre. Se ha seguido usando, de hecho, todo el tiempo, que es eso del estallido social. Y hemos escuchado otra vez a una serie de políticos hablar del estallido social en los días previos a la votación en la Cámara de Diputados, donde se aprobó esta propuesta, esta iniciativa, y por eso que ahora está llegando al Senado. Se habló de que si no se aprobaba allí, iba a haber un segundo estallido social. Y con eso se pretendió, supongo, meterle cuco, y parece que lo lograron, a un montón de gente que votó favorablemente y otros se abstuvieron, que viene siendo lo mismo. Si ustedes piensan un poco el significado de la frase estallido social, estarán de acuerdo que los estallidos sociales o los estallidos de cualquier clase ocurren, no se anuncian. No se anuncian a menos que realmente no sea un estallido social tal como uno entiende ese concepto, como una explosión de rabia más o menos espontánea o casi totalmente espontánea que saca al espacio público a una gran masa de gente, quizás a la mayoría de la población. Hay ejemplos de eso. Lo que conversábamos con Nicole ayer de cómo cayó Ceausescu, ese es un ejemplo. Tenemos otro con la caída del Shah de Irán en los años 70, me parece, cuando también la gente hasta la coronilla del régimen salió, pero millones de millones de millones, y hubo, en fin, muchas muertes porque se disparó contra ellos, etc. Ese es un estallido social, un asunto que nadie prevé que ocurre. Ceausescu nunca previó lo que iba a suceder ese día en esa plaza. Entonces, los estallidos sociales no, propiamente tal, son algo inesperado. Otro ejemplo que creo haber dado en algún programa de día sábado es lo que en Francia llamaban las jacqueries, que eran revueltas y estallidos sociales que ocurrían en algunas zonas de la Francia del medioevo, cuando los campesinos, los siervos, hastiados de la situación que vivían, se rebelaban quizás por el más mínimo incidente y dejaban la crema. La famosa víspera siciliana, otro estallido social de verdad, también ocurrió así en forma espontánea, por lo que se dice fue un soldado francés que ocupaba Sicilia en esa época, que se puso insolente con una señora y eso encendió el polvorín. Esos son estallidos sociales. Pero un estallido social que se anuncia es sospechoso. Lo que se puede anunciar es un incendio intencional. El que quiere cometer un incendio puede anunciar voy a prenderle fuego a esta cuestión. Y le prende fuego. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en octubre, fue una insurrección. Lo dije desde el primer momento, desde el primer programa que hice el día, 2 días después que explotó todo. Dije claramente, y lo sigo insistiendo, que fue una insurrección, es decir, una serie de actos en gran escala, planeados, coordinados y ejecutados conforme a una organización que llevó a cabo todo ese trabajo. Porque como dije en aquella oportunidad, era absurdo pensar de que de la noche a la mañana miles de Doña Juanita habían salido a la calle a incendiar las estaciones del metro. ¿Con qué? ¿Cómo? Y lo mismo pasó el lunes pasado, o el domingo en la noche, no me acuerdo si fue el domingo, ¿no? O en la noche, o el lunes en la noche, cuando salieron unas hordas a atacar comisarías, se incendió un local comercial, se quemaron unos micros, se llevó a cabo eso que los periodistas llaman las barricadas. Todo eso también es organizado. Y tan organizado está que se reconoce al decir, cuidado que viene la insurrección número 2, es decir,
Lo que están diciendo es, si ustedes no nos hacen caso, vamos a apretar el botón que produce una insurrección, un nuevo, ¿cómo lo llaman? Estallido social, de lo cual lo del domingo o el lunes en la noche fue solo una muestra, un demo. Están revelando estos señores políticos que ellos tienen autoría y participación en esta organización. La tuvieron en octubre, la tuvieron el lunes pasado o domingo pasado y la tendrán en el futuro. En otras palabras, la izquierda tiene un aparato insurreccional montado que lo hacen funcionar cuando les parece conveniente. Esto no es miles de doñas Juanitas saliendo de repente a las calles a atacar, las pobres viejas, un cuartel policial. No, estas son cosas organizadas. Fíjense ustedes un solo detalle. Los cuarteles policiales fueron atacados exactamente a la misma hora. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los que están detrás de esta organización? Bueno, ya pueden ustedes imaginar cuál es el movimiento, el partido en toda la izquierda que está más organizado y que tiene más experiencia, por ejemplo, en emboscadas militares. Pueden imaginar a grupos nuevos, otros grupos que se han sumado, otros que vienen de la época incluso de Salvador Allende. Vaya a saber uno cómo es la coordinación, la coordinadora insurreccional, quiénes la forman, en qué grado, con qué peso. Eso no lo puedo saber, nadie lo puede saber por ahora, pero está claro que hay una organización. Así que el estallido 2.0 es un chantaje que le hacen estas personas que están al tanto de que hay un aparato insurreccional, un aparato militar, paramilitar, dispuesto a las distintas acciones que les parezcan convenientes. Y que ahora pueden actuar en un espacio vacío porque este aparato de violencia se enfrenta ahora a una fuerza pública inexistente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esas fuerzas militares que supuestamente están ayudando a Carabineros a mantener el toque de queda? No se supo de nada. Esta noche, me estoy refiriendo a la noche del domingo o del lunes. No se ha sabido de nada. No se sabe, como que no existen. No hay fuerza pública. Así que este aparato militar, paramilitar, político-militar, de combatientes, como sea, actúan en un espacio vacío y son hechos a actuar tocando un botón. Por eso que se pueden anunciar. Cuidado que viene la insurrección 2.0. Algún día, quizás no muy lejano, no lo sé, se va a saber con detalles cómo fue organizado todo este asunto desde mucho antes de octubre del año pasado. No creerán ustedes que una acción como aquella, en la que se juntaba gente en las plazas, se llevó a otros para acá, todo eso se organizó con mucho tiempo. Y yo alguna vez di detalles sobre eso un poco, porque resulta que yo recibo información desde el corazón mismo de uno de esos partidos. Sí, pues. Así que supe cómo meses antes del octubre ya se estaban preparando a los militantes, a los simpatizantes, para, por ejemplo, acudir en masa, no una vez, sino que muchas veces, todos los días, ojalá, a tales o cuales plazas para tal o cual convocatoria de ese día. Estaba todo organizado. Recuerden que tenían preparado otro organigrama para marzo que les falló por lo de la pandemia. Pero en octubre también estaba organizado, solo que no se hizo público ese calendario. Había que llevar gente, había que crear esta escenografía cívica, había que crear las condiciones para que los genios de los medios de comunicación hablaran del estallido social. Bueno, quería contarles esto porque, como dice el refrán, por la boca muere el pez. Al anunciar un estallido, están diciendo que los estallidos son organizados y controlados por nosotros. Y de hecho, hoy día mismo, por supuesto no voy a dar jamás el nombre, un alto oficial de una institución del Estado me comentó sobre lo mismo. Pero claro, el público fue convencido, incluso por el propio gobierno, que aquí había un tema de demandas sociales insatisfechas, que siempre hay demandas sociales insatisfechas, por supuesto. Usted puede girar a cuenta de eso en cualquier momento. El propio gobierno le interesaba difundir el mito del estallido social porque es preferible, como gobierno, ser víctima del estallido de doña Juanita que simplemente rendirse frente a una fuerza organizada, mucho menor que la sociedad en su conjunto, y que los arrinconó.
En fin. eh, Vamos ahora a cosas más concretas. Han habido y siguen habiendo consecuencias por la votación de la Cámara de Diputados. Fulvio Rossi, que ya parece ser, no está en la primera fila de la farándula política congresal, porque ya se convirtió en una farándula. El Congreso tonto ahora es una farándula tonta, por lo que hemos visto de algunos diputados que son el raspado o la olla del Congreso, que no se sabe cómo llegaron, con 4 votos, con 5 votos, haciendo actos circenses. A lo cual Fulvio Rossi dijo que nunca había visto tanta frivolidad, etcétera, que así no se puede gobernar, no se puede legislar. Evidentemente que no. Pero hace mucho rato ya que el Congreso tiene esa calidad, Fulvio debiera saberlo. No es necesario que alguno de los personajes de las farándulas del Congreso haga un acto como los que se hicieron para saber que ya ahí el coeficiente intelectual promedio está ya por bajo los 80 puntos, digamos, como corporación. Entonces es terrible como ciudadano ver que cuestiones que competen al futuro de nuestro país, al futuro nuestro, de nuestras personas, de nuestras pensiones o de las disponibilidades que vamos a tener en el futuro para tener trabajo. Decían haber empresas que dan trabajo, decían haber empresas funcionando en primer lugar. Da pena ver que todo eso, la suerte de un país por años, porque estas cosas se prolongan en el tiempo, depende de una banda de payasos. Porque eso es lo que se han convertido. Gente que nos lee los proyectos, que votan mirando para la tribuna, a ver qué grita doña Juanita, la señora, por darle un nombre de turno, que está vociferando e insultando, que dicen las redes sociales, o sea, que dicen las primeras líneas de las redes sociales. Votan con eso. O sea, el nivel intelectual es bajísimo. Pero supongo que Fulvio Rossi, que estuvo ahí metido al medio, lo sabrá bastante bien, lo habrá visto mucho más directamente que nosotros. Antes de continuar con esto y las consecuencias que está teniendo esto en la derecha, permítanme entrar a mi primer bloque, primero que nada saludando con mucho gusto a un nuevo auspiciador que ha llegado y que se suma a los que nos han dado confianza, que han puesto su confianza en nosotros y con muy buenas razones, porque a todos les ha ido muy bien. Esta empresa se llama B2B Tech. Es una empresa tecnológica organizada, fundada por ingenieros chilenos, que tiene como objeto el diseño e instalación de sistemas de seguridad. Esto implica cámaras de seguridad, salas de monitoreo, control de acceso con tarjeta, con otros dispositivos electrónicos, etc. Es la firma que me instaló la cámara que tengo frente a mí en este minuto y que da una imagen de más definición. Me veo con más detalle, no sé si eso es buena o mala noticia, pero mejor definición. Es la empresa que me puso este micrófono mucho mejor que el que tenía antes. Es una empresa tecnológica que se dedica, repito, a dar soluciones de seguridad basadas en la electrónica. Diseño, instalación, repito, de cámaras de seguridad, salas de monitoreo, sistemas de control de entrada, de acceso, etc. Hoy en día, lamentablemente, eso se hace cada vez más importante. Vamos a otro de mis auspiciadores de hoy. Booker. Esto también tiene que ver con la seguridad, ¿no? Los seguros. Booker es una corredora de seguros. Significa que busca en el mercado, entre los muchísimos seguros de las muchísimas compañías de seguros, el que mejor se adapta a la situación suya de este minuto. Y por ejemplo, en el caso de pymes, Booker tiene planes realmente excelentes de salud colectivos que cubren incluso preexistencias a partir de 10 empleados. Pero no hay tope en la cantidad de empleados asegurados una vez que se cumple esa condición. 10, 20, 100, no sé. Fuera de eso, esta corredora maneja seguros de otro tipo, para otro tipo de empresas también, grandes empresas. De hecho, tiene clientes que son grandes empresas y organizaciones del Estado. Fuera de eso, administra seguro, cosa muy importante porque a veces el problema no es conseguir un seguro, acceder a un seguro, sino administrar el seguro. Empezando por recordar que existe y que hay que pagarlo. A mí me ha pasado, y quizás a usted, que alguna vez tomó un seguro y se lo olvidó totalmente. Porque uno no usa los seguros todos los días, de hecho a veces no los usa nunca. Pero cuando se necesitan, ocurre que uno descubre que están caducos. Así es que administrar seguros, sobre todo si hay distintos seguros
para distintas cosas, de distintas empresas. Es bueno contar con alguien que nos mantenga al día, que nos administre eso, que de repente nos convenza de cambiarnos de un seguro a otro que es mejor, etcétera. También todos tenemos la experiencia, no solo en seguros, sino que en otros ámbitos de la vida, del consumo, de meternos a planes, por ejemplo, planes de internet, que fueron buenos en un momento, pero que después son malos. Que uno está pagando de más por un plan que no es tan bueno como los de ahora, pero nadie nos avisa. Las empresas no tienen mucho interés en avisarle a uno que hay un plan mejor, más barato, ¿no es verdad? Bueno, con los seguros pasa igual, así es que busquen corredores de seguro y Ozonium, estimados amigos. Todos los indicios señalan, y ya lo vamos a comentar, que se está aproximando el momento, no digo que va a ser mañana, pero se está aproximando el momento en que se va el país a abrir de nuevo. Se van a acabar las cuarentenas, por lo menos en algunas partes del país, luego en otras. Y ese es el momento de que usted le ofrezca a su clientela o a sus empleados o a ambos un local completa y totalmente saneado, desinfectado, sanitizado. Y para eso está Ozonium. Esta empresa le ofrece a usted, si tiene un recinto como, qué sé yo, una notaría, un café, un negocio de cualquier clase, un lugar público, o sea, un lugar que usted maneja, que es de su propiedad, que tiene que ver con su negocio, con los servicios que usted entrega, y que es un recinto donde entra y sale gente. Todas las noches usted pone esa máquina que ve a mi izquierda, esa especie de cajoncito, usted lo programa y el aparato despide ozono que cubre, se expande por todo el recinto y elimina absolutamente todos los virus, incluyendo desde luego COVID-19, bacterias a la pasada, todo. El lugar queda 100% sanitizado. Es bueno tener este beneficio para sus trabajadores y para sus clientes, que ellos sepan que su negocio es total y está completamente sanitizado. Ahora, si usted quiere hacer lo mismo en su casa, lo hace con un equipo que llega, un equipo con toda la vestimenta necesaria, a hacer lo mismo. Así es que estos dos servicios están disponibles para recintos públicos y para hogares. Uno con la cajita esta especial, esta especie de robot, y el otro con personas. Ozonium.cl. Ahora quiero darles algunas buenas noticias, porque como les decía recién, pareciera que se ve alguna lucecita al final del túnel. Ha ido bajando el número de contagiados, el número de fallecidos. Por el momento pareciera que la curva va hacia abajo. Y aunque por supuesto el ministro de Salud no se va a casar con ninguna fecha, él es muy cauteloso en estas materias, no tuvo problema en decir de que hay mejores cifras y que podría empezar a pensarse, no para mañana, ni siquiera para pasado mañana, en eliminar o limitar o ponerle o abrir un poco el país, empezar a, qué sé yo, a desconfinar, como dicen ahora, a la gente. Cosa que por lo demás está ocurriendo en todo el planeta, incluso en lugares del planeta donde no ha habido este descenso positivo de las cifras, pero que de todas maneras tienen que aceptar los riesgos porque simplemente la alternativa es que la economía se derrumbe y ahí entonces, como he dicho varias veces, a la enfermedad se va a sumar el derrumbe social, o sea, el caos, la guerra civil, el desastre. Una sociedad, digamos, que no tiene mecanismos de producción y distribución, simplemente se convierte en una selva donde todos se agarran a balazos por un paquete de tallarines. Así que en todo el mundo se está ya pensando en desconfinar. Aquí tenemos aparentemente buenas cifras, por lo menos en varias regiones del país, en otras no. Y es una buena noticia. Otra buena noticia que dio el ministro París, supongo que se dice París y no París, es que se van a aprobar pronto en nuestro país, no sé si todas o algunas de por lo menos 3 y quizás 4 vacunas que hasta este momento, mañana puede ser distinta la cifra, son prometedoras. Son de distintos laboratorios occidentales. Algunos han dicho que también en China están desarrollando unas vacunas. Puede ser, hay cientos de universidades, de centros de investigación, de laboratorios privados y públicos que están como locos afanándose por buscar una vacuna y también una cura. Algo que destruya simplemente el virus para quienes lo capturaron en sus sistemas. Así como hay antibióticos para las bacterias,
podría ser que se desarrolle algún elemento que destruya el virus cuando ya se instaló en el cuerpo. Son buenas noticias y podríamos pensar, así, haciendo una adivinanza, que en septiembre ya debiéramos estar con un panorama mucho más claro. Y vamos a tener que estarlo porque se viene la elección del octubre, el plebiscito, ¿no? Y eso es un evento que va a tener que hacerse de todas maneras, por toda clase de razones. Hay que salir de eso de una vez por todas. Así mantenerlo en el aire es peor. O sea, a mí no me parece que sea buena idea cambiar la Constitución. No me parece que sea buena idea en la forma como se está proponiendo, es decir, no esta Constitución comparada con esta otra, sino que esta Constitución comparada con ninguna Constitución, con un proceso. No me parece una buena idea. Pero peor idea me parece seguir postergando eso, por cualquier razón. Va a tener que entonces, en octubre, que votar, y por lo tanto me imagino que a más tardar en septiembre va a tener que empezar a desconfinarse el país, tomando todas las medidas de resguardo, por supuesto, todavía y por haber. Mientras tanto, yo creo que podríamos, por lo menos, darnos la ilusión, tener la esperanza que se empiece a vislumbrar una luz al final del túnel. No sé cuán cerca está la luz, yo creo que todavía está más o menos lejos, pero por lo menos ya vemos la luz. Y vamos ahora a las consecuencias de la votación y de las abstenciones, que fueron bastante, de lo que hablamos ayer con Nicole en forma bastante abundante. 2 diputados de la UDI que votaron favorablemente por el proyecto son el señor Moreira y Álvarez Salamanca, que fueron llamados, van a ser juzgados, por eso que los partidos llaman los tribunales supremos. No me hagan reír, tribunales supremos. Y ambos muy cuidadosos y muy respetuosos, no dijeron nada antipático de los tribunales supremos, no se votaron a choro, sino que todo era una actitud obediente de que van a ir a dar sus razones. Uno dijo, no me arrepiento, una frase muy popular es decir, no me arrepiento. Incluso había una canción, Je ne regrette rien, lo cual es una estupidez. Alguien que no se arrepiente de nada es un imbécil, porque no me van a decir ustedes que una persona inteligente no tiene muchas cosas a las cuales arrepentirse porque se equivocó, lo hizo mal. Obvio que hay cosas por aquí arrepentirse, pero aquí, no sé, pues en este caso a lo mejor vale para estas personas que no se arrepienten. El otro dijo, estoy tranquilo. Esa es otra frase típica cuando van a pasar a alguien a un tribunal, decir estoy muy tranquilo. Bueno, da lo mismo el caso de estas 2 personas, no son las únicas, y otras 3, son 3 o 4, 3 más, 3 UDIs más que también hicieron su numerito. Y que esto esté pasando en la UDI, que era el partido más sólido, que así parecía, de Chile Vamos, es otra prueba, creo yo, de lo que dije ayer y he dicho otro día también, de que la derecha se está desintegrando con gran velocidad. Se está desintegrando. Ellos dicen, estas personas, a propósito, no solamente dijeron no me arrepiento y estoy tranquilo, sino que uno de ellos abundó en que ya no están los tiempos para imponer castigos y sanciones, que el pensamiento es libre y todo lo demás, olvidando que cuando uno es militante de un partido, entonces puede debatir todo lo que quiera dentro del partido cuando todavía no se ha tomado una decisión, pero una vez que el partido tomó una decisión, ese militante, si es militante, tiene que seguirla y votar conforme a esa decisión colectiva, porque entonces si no, ¿para qué diablos está dentro de un partido? Pues, ¿o no? Fuera de eso, a mí me parece que es relativamente fácil, una vez que uno ha sido elegido por ser miembro de un partido y estar en una lista de un partido, una vez que uno ya lo eligieron y tiene un montón de años por delante, cobrando además una rica dieta, resulta relativamente fácil decir o alardear de independencia de pensamiento. O sea, convertir esta falta de disciplina en una virtud. Lo que pasa es que yo pienso por mi cuenta, ya no están los tiempos para esto. Pero eso no lo dijeron cuando estaban postulando a ser, seguramente en algún momento estaban postulando a ser puestos en la lista de candidatos, porque esa es otra etapa, ¿no?
los candidatos no llegan porque sí nomás a una lista de un partido, de lo que sea, la lista para municipales, para el Congreso. Hay disputas internas, hay competencias internas, todos quieren ser o muchos quieren ser candidatos. Y eso supone alinearse con el partido. Es el partido el que lo pone a uno en una lista de partido. Si uno quiere ser independiente, uno tiene que presentarse como independiente. Pero claro, ser independiente es mucho más difícil. Ser independiente dificulta ser elegido. Entonces, uno entra primero al partido, pone las caritas de vida, chupa los calcetines debidos, por decirlo fino, llega a la lista del partido, es elegido por el partido y después descubre la grandeza y la belleza de la independencia de pensamiento. Qué fácil, ¿eh? Eso se llama desintegración. Los individuos pueden darle los nombres y pintarlo de la forma más elegante, más grandiosa, la libertad de pensamiento, yo pienso por mi cuenta, pero eso, desde el punto de vista político, es disgregación. Disgregación, simplemente. Sobre todo, en un caso como este, donde no se trataba de una decisión que había que tomar basada en el capricho del jefe del partido, del presidente del partido. No se trataba de una votación derivada de alguna intriga interna del partido. Se trataba de una decisión basada en los juicios de todos los economistas, incluyendo los de izquierda. O sea, una cuestión de hechos, de números. No había dónde perderse. Pero ellos decidieron privilegiar su independencia de pensamiento. Todos unos filósofos. Antes de continuar, amigos, déjenme pasar, tengan la amabilidad de dejarme pasar a mi siguiente bloque. Todos los bloques, todas las partes del bloque, como saben, las sorteo para que algunas veces unos salen primero, otros después, pero es lo mismo. Los productos siguen valiendo lo mismo y son tan eficaces como siempre, no importa en qué momento yo hablo de ello. Por ejemplo, invierta en USA.cl. ¿Qué puede ser mejor si usted quiere invertir en USA que entrar a inviertaenusa.cl? Nada, pues, porque aquí le van a facilitar todo. El proceso legal o institucional para invertir en otro país, en este caso Estados Unidos, más oportunidades concretas de inversión, bienes inmobiliarios aquí, en esta ciudad, en esta otra, en la de más allá, bienes mobiliarios, o sea, financieros, arriendos, empresas que están esperando su inversión, 3.500 franquicias disponibles. ¿Qué más se puede pedir, estimados amigos? Si usted está pensando en diversificar su inversión y poner un paquetito en Estados Unidos, entre a inviertanusa.cl y aproveche además que ellos le ofrecen otros servicios. Por ejemplo, visa de residencia en Estados Unidos, en tanto que invierta ya, y abrirle una cuenta en un banco norteamericano, para el caso que usted invierta, o incluso me imagino que también le pueden hacer el trámite de abrir una cuenta si no va a invertir. No sé, esa parte pregúntesela a ellos, invierta en USA.cl. Para la venta, ahora no para la compra, para la venta de inmuebles, estimados amigos, en Chile, mercado que se ha puesto difícil, es difícil vender, es difícil arrendar, y por lo mismo, porque es difícil, hay que ponerse en manos no de cualquiera, sino que del mejor corredor disponible. ¿Y cómo se llama? Hey, el que tiene los métodos más innovativos y poderosos para vender. Más rápido que ningún otro corredor. El mejor corredor para encontrarle buenos arrendatarios, para tasar su propiedad adecuadamente o para administrar arriendos. Si usted no quiere vender nada, pero tiene, qué sé yo, 6, 7 departamentos que arriende, ese es su ingreso, pero ya está lateado recorrer los departamentos y ahora es más complicado, póngase en manos de Hey, un excelente administrador de propiedades ajenas. Le administra sus propiedades y usted se queda tranquilo en su casa. Y Lavoclub, el detergente más eficaz y más práctico en este momento por varias razones. Primero, por la calidad misma del detergente. Segundo, porque es biodegradable. Tercero, porque es hipoalergénico. Cuarto, porque viene en un envase de 10 litros que le dura una eternidad. Quinto, porque se lo llevan a la casa. Usted no se tiene que preocupar de salir a comprar el detergente. Justo tenía la lavadora llena de ropa y se da cuenta que le queda un poquito así en el frasco chiquitito. No, pues,
Aquí tiene un tanque que le va a durar mucho, usted está viendo cómo está el nivel y cuando le queda muy poco, ya se le terminó, usted se pone en contacto con la Club, el sitio de ellos, lavoclub.cl, hay un teléfono también, y Liz Taylor le van a llevar el producto a su casa, estimados amigos. Fuera de eso, el producto, si usted quiere, viene acompañado por el pack completo, que es el suavizante. Ahora todo el mundo yo creo que lava la ropa primero con el detergente y después pone un suavizante en la máquina lavadora para que la ropa quede suavecita y con un rico olor. En este caso yo recomiendo menta aloe de los suavizantes que ellos tienen. Pero eso es cosa de su gusto. Y volviendo a la UDI y a la derecha en general. Hay un montón de senadores, por lo menos yo conté 5, que están, algunos son de RN, otros son de UDI, están en proceso de reflexión, están reflexionando los príncipes. ¿Qué van a votar? ¿No les suena a cuento de hadas, estimadas amigas y amigos, sobre el proceso de reflexión? A mí me suena que ya tienen hace rato decidido lo que van a votar, pero quieren dejar este espacio de que no los acosen si dicen que van a votar sí o que van a votar no, que no lo acosen los de un bando o del otro, tenerlos ahí en suspenso, y para eso qué mejor que decir que uno está en proceso de reflexión. Puede ser también, cumple esa función, pero también puede cumplir una segunda, de que parezca de que ellos no llegaron y votaron gracias a la oferta de Pamela Gill o de alguna otra persona, sino que se pusieron a pensar, sacaron una calculadora y empezaron a hacer los cálculos. Yo no me lo creo, ¿qué quieren que les diga? En otros casos el proceso de reflexión debe ser simplemente sopesar cuáles son los riesgos. ¿Qué es más riesgoso? ¿Votar que no o votar que sí? ¿Qué es lo que pierdo con este voto y qué es lo que pierdo con este otro? Dudo que haya un solo de estos señores en reflexión que esté haciendo cálculo, por ejemplo, de el tema del interés compuesto, que es lo que van a perder los que saquen plata de la... Van a perder los 5 palos, los 2 palos, los 3 palos, lo que sea que saquen más el interés compuesto, la plata que se habría acumulado por el interés compuesto a lo largo de años. Van a perder eso. O sea, van a sacar un palo y van a perder 2, por así decirlo. Se van a comer el palo en un mes o en 2 y van a perderse todos los palos que ese palo habría producido para adelante. Y eso les va a pesar más adelante. Pero la gente no piensa en el futuro. La gente vive en el presente y nada más. Eso es. No creo que estén en eso los senadores que estén en estado de reflexión profunda. Yo creo que están ganando tiempo, que se están evadiendo. Hay alguno incluso que Frentón por lo menos tuvo la honestidad de decir claramente: yo no voy a decir por qué estoy, que ya seguramente lo decidió, para que no me jodan. Así más o menos casi lo dijo, para que no me vengan a perturbar, para que me dejen en paz. Los otros, lo mismo en el fondo. Ahora, ¿qué creo yo que va a pasar hoy, en algún momento del día? Yo no sé, estoy grabando esto el jueves en la noche. Yo creo que va a ganar el apruebo. Van a aprobar. Porque ya se creó, como decía ayer Nicole Rodríguez, que se creó un marco político, un escenario que hace muy difícil, que hace como que, es como que ya se creó un fait accompli, un hecho consumado, una oleada, y quién se enfrenta a esa oleada cuando en esta materia, como dije ayer, en infinitas oportunidades, el miedo es lo que predomina. El miedo a no ponerse frente a la ola inmensa o que parece inmensa. El no meterse en la pata de los caballos. Entonces, incluso algunos que tienen clarísima la película van a votar que sí. Yo apostaría mis viñedos en Francia a que va a ganar el sí en el Senado. Pero una de esas me equivoco, ya lo veremos. Veremos. En lo internacional, estimados amigos, que era un tema que habíamos querido tocar ayer con Nicole, pero se nos fue el tiempo. En Argentina, bueno, yo no sé si podemos usar a Argentina como un modelo de lo que puede llegar a ocurrir en Chile en muy poco tiempo más, pues esto se está acelerando. Pero fíjense ustedes que hay una fiscal que la habían designado en primera instancia para revisar uno más de los tantos procesos que tiene pendiente la señora Kirchner, que con su marido parece que le puso ruedas a Argentina. Pero resulta que alguien dijo: ¿pero cómo? Si esta señora fiscal es pariente, no sé, sobrina, prima,
nieta, no sé, da lo mismo, pero pariente cercana de la señora Kirchner. No puede ser, pues hay que recusarla, no puede ser ella la que investigue. Se decidió que sea ella la que investigue. O sea, bueno, ahí tienen un ejemplo de otra cosa que decía yo, de cómo funciona el poder realmente, que el poder no funciona como una serie de instituciones monolíticas, autónomas, que operan conforme a las leyes, a los reglamentos, a los incisos y a los códigos, sino que los que realmente operan son redes transversales que atraviesan todas las instituciones, formadas por gente que se conecta entre sí, utilizan, cada uno aporta a la mesa común, digamos, el poder que maneja en su institución, y con esa concertación de poderes, por Dios que obtienen buenas cosas, por Dios que se obtienen buenos resultados. Aquí en Chile hemos visto, en la época de la señora Bachelet, después de lo del 27F, fue escandaloso cómo se trató el tema de los responsables de esa declaración famosa de que no pasaba nada, que costó la vida a tantos chilenos. Hemos visto cómo se eligen autoridades o altos cargos en la administración pública o en la justicia, con quienes algunas personas se contactan en la noche, en alguna comida, en algún lugar, en alguna casa. Eso es. Ahí tienen un ejemplo más vistoso. En Argentina las cosas más vistosas, ¿no? Nene, más abiertos. Son más transparentes. Son más transparentes en su opacidad. Y el otro tema que queríamos tocar con Nicole, y que lo toco ahora, es China, porque el tema chino, que yo se los he tocado varias veces y les he dicho que el asunto se ha ido poniendo cada vez peor. Bueno, se está poniendo cada vez peor. Ya hay de frentón en Estados Unidos una actitud absolutamente de confrontación con China. Ya no se habla, por ejemplo, que algún país está queriendo hacer tal o cual cosa. Ahora se habla derechamente del Partido Comunista Chino. De frentón Estados Unidos dijo que la pretensión de China, o sea, el Partido Comunista Chino, que gobierna China, que es la dueña de China, de hacerse de prácticamente todo el mar de la llamada, el mar de la China, como lo llaman, era ilegal. No lo habían dicho nunca antes, ahora lo dijeron. Están tomando toda clase de medidas. Los personeros chinos vinculados a estos campos de concentración o de entrenamiento, reentrenamiento lo llaman los chinos, de poblaciones completas de musulmanes o de otras etnias en el norte de China, campos de concentración que ustedes los pueden ver en un reportaje en la BBC, una cosa increíble. A esos personajes, a los que están responsables, se les quitó la posibilidad de viajar a Estados Unidos, se les quitó la visa de entrada, han tomado un montón de medidas. Está el tema Huawei, esta empresa electrónica china que está muy arrinconada porque la están descharchetando de todos los negocios que tenía, no solo en Estados Unidos, sino que parece que también en el Reino Unido, también en Australia, en Europa, que son más tímidos, por no decir más cobardes en estas materias, están en un periodo de reflexión. Bueno, hay millones de problemas. Luego está el enfrentamiento cuasi militar que se está produciendo ya allá en el mar de la China. Los gringos han desplegado ahí ya una fuerza militar impresionante. Los chinos no se han atrevido a tomar ninguna medida cuando los portaaviones americanos se mueven o los barcos norteamericanos se mueven por una zona que ellos consideran de su soberanía, los chinos. Pero cualquier día puede pasar algo. Para más remate, China está sufriendo una situación espantosa. Tiene las inundaciones más grandes de toda su historia, del registro histórico. No sé si ustedes han visto imágenes en la televisión, no sé si las han dado en la televisión chilena. Estamos hablando de inundaciones ya como de un océano que entra a las ciudades, a zonas completas. Estamos hablando de una población completa como de Chile, que ha perdido todo, sus casas, sus sembradíos, sus autos, todas sus posesiones. Estamos hablando de oleadas de varios metros de altura. Estamos hablando de una situación pero apocalíptica, sí, bíblica. Fuera de eso tiene conflictos con la India. La India está cerrando uno tras otro todas las aplicaciones chinas que operaban en los celulares, los teléfonos inteligentes o los computadores de la India. Están en una actitud muy, muy confrontacional. Yo he estado siguiendo algunos canales de la India en que hablan en inglés, el inglés de los indios, que es muy divertido, dicho sea de paso, pero se les puede entender. Es todos los días la confrontación con China. Entonces, da la sensación que China cometió ese viejo pecado que los griegos llamaban hubris, la soberbia, el pasarse de la raya, el ir más allá de lo posible y recibir némesis, el castigo. El castigo de los que se sobrepasan de la medida, que es el pecado número uno, el primero y el último
en la cultura griega, en la antigüedad clásica, era el sobrepasar la medida, el ir más allá de lo posible. Hubris, motivado por la soberbia y la arrogancia que en este caso China la desarrolló como resultado del crecimiento de su capacidad económica y militar. Ahora, yo no sé cuán efectiva es esa capacidad militar si uno juzga por la calidad de los productos chinos en todo orden de cosas. Hay unas imágenes de un periodista en uno de estos lugares que están en inundación que con el dedo iba sacando el material de una pilastra de un puente. O sea, era como masilla, no era concreto, era masilla. Bueno, si ese es el nivel de la tecnología militar china, van a resistir 10 minutos una guerra, más o menos. Permítame pasar ahora a mi último bloque antes de entrar a un libro muy interesante que les tengo. Controller para los que tienen empresa y quieren que alguna vez, de ahora en adelante, más bien dicho, su sistema administrativo funcione bien y no hayan problemas con las finanzas, no haya problemas con las cotizaciones que no se pagaron o se olvidó pagarlas el contador o quedó la crema, llegan los inspectores, el tema de los impuestos. Póngase en manos de Controller, una empresa creada para examinar y optimizar el funcionamiento de esa sección de las empresas, que está presente hasta la empresa más chica. El papeleo, porque usted tiene que registrarse en el Estado, tiene que pagar impuestos, ya hay papeleo ahí. Controller maneja eso a la perfección, lo asesora, incluso en algunos casos se puede hacer cargo completamente de la gestión, en otros casos le va a dar simplemente las recomendaciones de vida, los ajustes que tiene que hacer. Y esto es válido para empresas pequeñas, medianas y grandes. Póngase en contacto con Controller y no siga aceptando una situación ineficiente por pura desidia. Les recuerdo además notariospress.cl para que hagan sus trámites notariales mucho más rápido y con más seguridad. En vez de meterse a una notaría por varias horas, esperar que lo atiendan, sentado al lado de gente que está, no sabe uno si están enfermas, si son portadores o no, y en todo caso esperar ahí a que lo atiendan, es una lata. Preferible entrar al sitio notariospress.cl y ahí resolver el tema casi completamente. Usted ahí va a llenar los datos del papel que quiere, se los va a ir pidiendo el programa, usted paga ahí mismo y todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría más cercana a su casa, que ya se la ha indicado la propia página notariospress.cl, firmar ahí, eso tiene que hacerlo en la notaría, pero ojo, en vez de estar horas, va a estar minutos. Le entregan el papel ya firmado por el notario, usted lo firma frente al funcionario de la notaría y se va. Minutos en vez de horas. Fuera de eso, usted puede tramitar también, ya sabe, una transferencia de automóviles sin tener que ir al registro civil entrando a notariospress.cl. Y miclimo.com, estimados amigos, tiene un nuevo producto que podría a usted interesarles mucho, que se adosa a su sistema de calefacción y de enfriamiento, su sistema de climatización, ya sea que lo tenga o que no lo tenga y tenga interés en adquirirlo, un sistema de luz ultravioleta que liquida toda bacteria, todo virus. Usted sabe, la luz ultravioleta es tremenda. Especialmente las bacterias desaparecen como por encanto. Por eso que se dice que la luz solar es como un desinfectante, que uno tiene que poner la ropa a la luz, cosas así, por la luz ultravioleta. Bueno, las ventajas de Miclimo, esta empresa innovadora chilena, son muy grandes. Entre a miclimo.com, averigüe y climatice a su gusto. Y finalmente ajedrez, espacioajedrez.com, para que se haga de ese tablero, de esas piezas y de ese reloj electrónico que le agrega al juego un elemento de excitación muy, ¿cómo lo digo? No sé si interesante, muy excitante. Estar jugando contra el reloj lo eleva al cuadrado la emoción de un partido, porque los partidos usted verá unos tipos sentados que no se mueve nadie, pero hay mucha emoción en juego. No sé, nadie ve nada, pero dentro de su mente están pasando variantes, cálculos, árboles de análisis, memorizar las evaluaciones anteriores, todo un aparataje, calculando lo que va a hacer el rival. Y si además usted le pone tiempo, se convierte en una experiencia tan potente que los jugadores de ajedrez en los torneos, para información de ustedes, pierden peso. Bueno, y permítanme entrar al libro que les quiero recomendar, y se los voy a recomendar porque a propósito de un libro anterior que les mostré, que era sobre
las distintas situaciones que pudieron haber evitado el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? Un libro se los mostré aquí mismo. Ahora les voy a mostrar un libro que es un clásico y que recibió un premio en Estados Unidos, el premio Pulitzer. Este libro se escribió en los años 60, principios de los 60. Era el que estaba leyendo Kennedy los días de la crisis de cohete, y dicen que por la lectura de este libro se reforzó su convicción que había que encontrar cualquier manera de evitar un enfrentamiento con Rusia. Bueno, este libro no nos habla de cómo pudo haberse evitado la guerra, cómo pudo no haber ocurrido la guerra, sino que nos cuenta cómo ocurrió en el primer mes, el mes donde hubo maniobras, el mes en que la guerra fue una guerra móvil, antes que todo se solidificara en las trincheras, que durarían años de años, esa guerra de trincheras espantosa. La guerra de movimiento duró más o menos un mes. Y todo lo que precedió a ese mes de agosto de 1914 en que se desencadenaron las hostilidades, está en este maravilloso libro, que algunos ya habrán adivinado cuál es, Los cañones de agosto, de Barbara Tuchman, una historiadora norteamericana que no tenía mucha vocación académica, no era del tipo de historiador académico que son unos lateros infinitos la mayoría. Ella escribía con un colorido que por supuesto la hizo sospechosa ante los académicos, que no atesoran mucho, no valoran mucho la capacidad literaria, y todos los historiadores que yo conozco que escribían bien eran vistos con sospecha. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 2, permítanme a capela, traicionando mucho de las bellezas literarias y estilísticas de doña Bárbara Tuchman, el segundo capítulo se llama Que el último hombre que está al lado derecho toque con las mangas de su vestón o de su traje el canal de la Mancha. Y empieza así: el conde Alfred von Schlieffen, jefe del Estado Mayor alemán desde el año 1891 a 1906, era, como todos los oficiales alemanes, un hombre que había aprendido su oficio sobre la base del precepto de Clausewitz, un gran teórico de la guerra del siglo XVIII, que es el siguiente: el corazón de Francia está entre Bruselas y París. Era un axioma frustrante porque el camino que se estaba apuntando para ir al corazón de Francia estaba prohibido debido a la neutralidad de Bélgica, que Alemania, junto con otros 4 grandes poderes europeos, había garantizado a perpetuidad. Creyendo que la guerra era inevitable y que Alemania tenía que entrar en ella bajo las condiciones que le dieran la mayor posibilidades de victoria, Schlieffen determinó no permitir que esa dificultad belga se pusiera en el camino de Alemania. De las 2 clases de oficiales prusianos, los con cuello de toro y con una cintura muy apretada, por la correa, por el cinturón, con cintura de avispa, llamémoslo así, él pertenecía a la segunda, el de la cintura de avispa. Con un monóculo, y aquí hay un término inglés que no tiene una traducción correcta en castellano, de fête. Sería algo así como, no afeminado, pero delicado, con monóculo y delicado en apariencia, traduzcámoslo así, frío y distante en sus modales. Él se concentraba de forma tan profunda en su profesión que cuando un ayudante, al final de toda una noche de viajar por el este de Prusia, le señaló la belleza del río Pregel que brillaba bajo la luz del sol, el general dio una breve y dura mirada y replicó: un obstáculo sin importancia. Así también decidió que era la neutralidad de Bélgica. Bueno, hay capítulos todavía mucho más coloridos que este, pero por la misma razón no me he atrevido a hacer la traducción porque eso significa una tradición mayor. Es un libro extremadamente interesante de ese primer mes
donde la primera víctima de la guerra fueron los planes que habían hecho de la guerra los alemanes. El plan de von Schlieffen no fue aplicado tal como lo había pensado von Schlieffen, sino que el sucesor, el que realmente se hizo a cargo, que era un oficial que llamado von Moltke, lo diluyó mucho. No funcionó el plan alemán, que significaba precisamente pasar por Bélgica y hacer un envolvimiento de las fuerzas franco-británicas por el flanco izquierdo del dispositivo franco-británico. No le resultó. También fracasó el plan francés. El plan francés basado en la doctrina del ataque a outrance, ataque a toda costa, ultranza, que significó una tremenda carnicería de las tropas francesas, porque en la guerra de 1914 pronto se comenzó a percibir en la realidad que ya no se podían hacer esos ataques debido al mortífero fuego de la artillería moderna y especialmente de las ametralladoras. Cegaban filas completas de soldados. Bueno, como sea, es un libro súper entretenido. Con esta edición que tengo yo ya tiene sus años, está medio amarillante, tiene fotografías. Seguro que hay ediciones más nuevas, hay fotografías. Los cañones de agosto de Bárbara Tuchman, una gran historiadora. Algún otro día les voy a ir mostrando los otros libros de Bárbara Tuchman que son tan buenos como este, que también algunos de ellos ganaron el Pulitzer. Y lo van a encontrar en Amazon sin ninguna dificultad, y capaz, me parece que está en castellano este libro también. Me parece, pero no estoy seguro, haberlo visto en alguna librería en aquella época que nos parece tan remota, en que no había estallido social, no había pandemia, no había nada, sino que vivíamos más o menos en paz. Y eso sería todo, estimados amigos. Será hasta mañana sábado con algún tema. A lo mejor hago uso de Bárbara Tuchman, algún tema que considere interesante para ustedes. Muchas gracias. Y no olviden que mis libros están en la tienda del Villegas. Pronto vamos a hacer un anuncio, pero lo voy a dejar todavía en suspenso. Muchas gracias y hasta mañana.